Bien, buenos días. En el Juzgado de Investigación Preparatoria de Cobamba, a los 8 días del mes de agosto del 2023, siendo las 8:35 de la mañana, se da inicio a la audiencia preliminar de control de sobreseimiento formulado por la Fiscalía Provincial Mixta de Paucará en el expediente 7-2020-59, seguido contra Hilda Huamanisi Huinta, y otro por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica en agravio del Poder Judicial. Dirige la audiencia el juez Alain Salas Cornejo. Se deja constancia que la audiencia se lleva a cabo vía videoconferencia con el Ministerio Público y las partes procesales asistentes. Para los fines del acta vamos a pedir las acreditaciones. El Ministerio Público, en primer lugar, sírvase acreditado. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos los presentes. Por el Ministerio Público, Inés Inchituyo Barbosa, fiscal provincial de la Fiscalía Provincial Mixta de Paucará, con domicilio procesal en Girón Huanta, sin número del distrito de Paucará, con correo electrónico institucional fpmpaucará@mpfn.gov.p, con casilla electrónica 94550 y celular 967-998801. Muchas gracias, señor magistrado. Muy bien, la defensa técnica, en este caso, de la parte agraviada, si estuviera presente, si vas a acreditar. Muy bien, no tenemos defensa técnica en la parte agraviada, defensa técnica en la parte imputada, si lo vas a acreditar. Muy buenos días, señor magistrado. Los buenos días también a la señora fiscal presente y los demás sujetos procesales. Por esta parte, en condición de abogado de la imputada Hilda Huamanisi Huinta, el letrado Juan José Anyarín Pisconte, con registro del Colegio de Abogados de Ica número 1909, con domicilio procesal Girón Lima sin número de la ciudad de Cobamba, domicilio procesal Girón Lima sin número de la ciudad de Cobamba, casilla electrónica de Sinoe, número 33107, celular 953-030572, correo minúscula jjenso.24@gmail.com. Muchas gracias, señor magistrado. Hago presente que mi patrocinada también se encuentra en mi estudio para acreditarse. Muy bien. Por favor, su acreditación, ya que se encuentra presente. Buenos días. Por favor, díganos sus nombres y apellidos completos. Hilda Huamanisi Huinta. DNI. 23 38 38 44, Girón, sin número del distrito de Paucará. Correcto, muy bien. Sus demás datos ya se tienen consignados en autos. Muy bien, encontrándose presente el Ministerio Público, garantizado el derecho de defensa de la parte imputada con su abogado de libre elección que se ha acreditado. En el caso de la parte agraviada, se encuentra debidamente notificado conforme a la cédula de notificación de folios 362, apareciendo a folios 362 vuelta la impresión de la notificación vía WhatsApp, señalando el imputado o el agraviado recibir conforme la resolución el 28 de mayo a las 2:46, envió datos personales, DNI 2337-1241, Pedro Arotoma Enríquez. Bien, con ello consultamos al Ministerio Público y a la defensa técnica de la parte imputada si tuvieran alguna objeción para la instalación de esta audiencia. Por el Ministerio Público. Por esta parte, ninguna objeción, señor magistrado. Por la defensa técnica de la parte imputada. Ninguna observación, señor juez. Muy bien, se da por instalada la presente audiencia. Concedemos el uso de la palabra al Ministerio Público para la sustentación de su requerimiento respectivo. Muchas gracias, señor magistrado. En la presente investigación preparatoria, el Ministerio Público ha formulado acusación contra Hilda Huamanisi Huinta y contra Pedro Arotoma Enríquez por delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad ideológica en agravio del Poder Judicial y la sociedad, condenando el juzgado unipersonal de Acobamba a Hilda Huamanisi Huinta y absolviendo a Pedro Arotoma Enríquez, quedando la absolución consentida. Sin embargo, la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica ha declarado nula la sentencia condenatoria contra Hilda Huamanisi Huinta por delito de falsedad ideológica y entre sus observaciones ha señalado que la persona de Hilda Huamanisi Huinta debe ser investigada por delito de falsificación de documentos. Sin embargo, de la revisión de la consulta del Ministerio Público, la persona de Hilda Huamanisi Huinta
ha sido investigada por falsificación de documentos, uso de documento público falso, falsedad ideológica, así como falsedad genérica, con respecto al documento denominado escritura de compra-venta imperfecta de un lote de terreno celebrado entre Donatilda Guamanisi Huinta e Hilda Guamanisi Huinta de fecha 9 de noviembre del 2012, del predio denominado Campamento. Investigaciones los mismos que han quedado archivados como en la carpeta fiscal número 2015-183 por delito de falsificación de documentos, falsedad material, falsedad ideológica y falsedad genérica en agravio de la sociedad y de Virgilio Guamanisi Huinta. En la carpeta fiscal número 216-332-0 por delito contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documento público en agravio de Virgilio Guamanisi Huinta y la sociedad, y en la carpeta fiscal número 2019-85-1 por delito contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documento público en agravio de Karina Esther Aguilar Calderón y de Maximiliano Vila Aylas. Y en el expediente número 056 del 2018, revocaron la sentencia y absolvieron de la condena por delito contra la fe pública en la modalidad de uso de documento público falso en agravio de la sociedad y de Virgilio Guamanisi Huinta. En ese sentido, a fin de no infringir o vulnerar el principio del ne bis in idem, se reformula el presente requerimiento fiscal contra Hilda Guamanisi Huinta, toda vez que contra el procesado Pedro Arotoma Enríquez, el juzgado unipersonal ha dictado la sentencia absolutoria, la misma que ha quedado consentida. Reformulando en ese sentido el requerimiento, pero esta vez el requerimiento fiscal de sobreseimiento, de conformidad a los incisos 1 y 2 del artículo 344 del Código Procesal Penal, donde el Ministerio Público reformula el requerimiento de sobreseimiento en la investigación preparatoria seguida contra Hilda Guamanisi Huinta como autora de la comisión del delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad ideológica en agravio de la sociedad y del Poder Judicial. Tipo penal que se encuentra tipificado en el artículo 428, primer párrafo del Código Penal. Los hechos atribuidos en la formalización de investigación preparatoria y acusación oportuna que se realizó fueron los siguientes. Hilda Guamanisi Huinta, ¿no?, como autora de la comisión del delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad ideológica en agravio de la sociedad y del Estado Poder Judicial, como la persona que hace insertar a través del juez de paz de la localidad de Paucará, don Pedro Arotoma Enríquez, información falsa, firma falsa. Asimismo, se atribuyó a Pedro Arotoma Enríquez como autor del delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad ideológica en agravio del Estado Poder Judicial por insertar, toda vez de que en su condición de juez de paz insertó y dio fe a dicha información proporcionada por Hilda Guamanisi Huinta cuando este resultaba un hecho totalmente falso. Esto es que los testigos firmantes del mencionado documento público se encontraban presentes cuando en realidad no era cierto, debido a que nunca estuvieron presentes en dicho acto, consignando en el rubro de las firmas de testigos posteriormente. En ese sentido, doña Hilda Guamanisi Huinta, en fecha 9 de noviembre del 2012,
celebraron una escritura de compraventa imperfecta de un lote de terreno, siendo como vendedora doña Donatilda Guamaní Sihuinta, a favor de Hilda Guamaní Sihuinta, de un terreno agrícola ubicado en el paraje denominado Campamento de una extensión de 2 yugadas de Chaquitaclla, y en la celebración de dicho documento participaron únicamente la compradora Hilda Guamaní Sihuinta, el juez de paz Pedro Arotoma Enríquez y doña Donatilda Guamaní Sihuinta, quien por ser una persona discapacitada esperó en la puerta e imprimió su huella digital. Y no estuvo presente en la elaboración. Asimismo, no había presencia de ningún testigo, por lo tanto quedó en blanco el rubro de los testigos. En ese sentido, en el mes de noviembre del 2014, Oriol Virgilio Guamaní Sihuinta, al tomar conocimiento que sus terrenos ubicados en el lugar denominado Campamento estaban siendo vendidos por su hermana, acudió al juzgado de paz letrado de Paucará para indagar si había algún instrumento público elaborado por Hilda Guamaní Sihuinta para vender sus terrenos, donde tomó conocimiento con sorpresa de la existencia de un documento denominado Escritura de compra-venta imperfecta de un lote de terreno de fecha 9 de noviembre del 2012, celebrada por sus hermanas Donatilda Guamaní Sihuinta e Hilda Guamaní Sihuinta, sin la firma de los testigos, solicitando la expedición de dichas copias, y el imputado Pedro Arotoma Enríquez, cuestionado a la vez dicho acto irregular, celebrado por el juez sin las formalidades de ley. Los primeros meses del 2015, el imputado Pedro Arotoma Enríquez, juez de paz del juzgado de Paucará, a raíz de los cuestionamientos realizados por Oriol Virgilio Guamaní Sihuinta, entregó a Hilda Guamaní Sihuinta el documento original de la escritura de compra-venta imperfecta de un lote de terreno celebrada entre Donatilda Guamaní Sihuinta e Hilda Guamaní Sihuinta, de fecha 9 de noviembre del 2012, para que los dos testigos firmen y certifiquen la transferencia celebrada el día 9 de noviembre del 2012, por lo que Hilda Guamaní Sihuinta, luego de rellenar el rubro de las dos firmas de los testigos con firmas falsificadas y DNIs de personas que nunca firmaron ni estuvieron presentes en el acto de la celebración del documento, lo devolvió dicho instrumento público después de una semana al imputado Pedro Arotoma Enríquez, haciendo insertar Hilda Guamaní Sihuinta dichas firmas falsas al imputado Pedro Arotoma Enríquez, quien en su condición de juez de paz ha insertado al instrumento público dichas firmas. Seguidamente, en el mes de julio del 2015, Oriol Virgilio Guamaní Sihuinta nuevamente solicitó al juez de paz letrado de Paucará, al juez de paz no letrado de Paucará, perdón, la expedición de copias del documento escritura de compra-venta imperfecta de un lote de terreno de fecha 9 de noviembre del 2012, otorgándole el imputado Pedro Arotoma Enríquez el mismo documento donde en el rubro de los testigos ya estaban insertadas las dos firmas registradas de los números 40, 48, 40, 84 perteneciente a Maximiliano Vilailas y el número 20, 40, 90, 21 perteneciente a Félix Raya Chihuán, persona fallecida, a decir de la imputada Hilda Guamaní Sihuinta, que una de las firmas pertenecía a la señora Karina Esther Aguilar Calderón. Sometida ambas firmas a una pericia de grafotecnia, resultaron falsificadas, es decir, no correspondían a Maximiliano Vilailas ni a Karina Esther Aguilar Calderón. En ese sentido, los supuestos para solicitar
el sobreseimiento se hallan prescritas en el artículo 344, inciso 2 del Código Procesal Penal, donde determina en los casos que será procedente el sobreseimiento de la causa, los cuales son: A, el hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuirse al imputado, el hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación, de culpabilidad o de punibilidad, la acción penal se ha extinguido, D, no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos de investigación o no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado, siendo ellos los presupuestos en los que el fiscal podrá solicitar el sobreseimiento de los imputados. En el presente caso, se requiere el sobreseimiento del caso invocando el cuarto supuesto: no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. En este extremo, corresponde realizar la fundamentación del sobreseimiento del delito por el cual en su momento se formalizó la investigación preparatoria y se acusó y se requirió en su oportunidad la acusación fiscal contra Hilda Huamaní Sihuinta y Pedro Arotoma Enríquez por delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad ideológica en agravio del Estado, Poder Judicial y de la sociedad. Delito previsto y penado por el artículo 428, primer párrafo, que señala el que inserta o hace insertar en un instrumento público declaraciones falsas concernientes a hechos que deban probarse con el documento con el objeto de emplearlo como si la declaración fuera conforme a la verdad, será reprimido si de su uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad de no menor de 3 ni mayor de 6 años y con 180 a 365 días multa. En ese sentido, el Ministerio Público se hace un análisis concreto del presente requerimiento de sobreseimiento. Contra los procesados Hilda Huamaní Sihuinta y Pedro Arotoma, se ha requerido acusación fiscal por delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad ideológica en agravio del Estado, Poder Judicial y la sociedad. Proceso que luego de pasar el control de acusación, se llevó a cabo el juicio oral donde el juzgado unipersonal de Acobamba, mediante sentencia contenida en la resolución número 6 de fecha 7 de abril del 2022, condenó a la acusada Hilda Huamaní Sihuinta a la pena de 3 años suspendida en su ejecución, con periodo de prueba de 2 años y el pago de reparación civil de 1,000 soles y multa de 180 días, equivalente a 1,197 soles, y procede a absolver al acusado Pedro Arotoma Enríquez de la pena y reparación civil. Sentencia que quedó consentida respecto al acusado Pedro Arotoma Enríquez mediante resolución número 8 de fecha 28 de abril del 2022, siendo apelada por la procesada Hilda Huamaní Sihuinta. En cuanto a en cuanto a lo que fue condenada, la segunda sala de apelaciones supraprovincial itinerante liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, mediante la sentencia de vista sin número del 2022, contenida en la resolución número 14 de fecha 22 de agosto del 2022, ha declarado nula la sentencia condenatoria
contenida en la resolución número 6 de fecha 7 de abril del 2022, mediante el cual el juzgado unipersonal de Acobamba condenó a Hilda Huamanisi Huinta y declaró nulo el juicio oral hasta la etapa intermedia. El superior colegiado, en el fundamento 2.5.3 de la sentencia de vista contenida en la resolución número 14 de fecha 22 de agosto del 2022, al declarar nula la sentencia condenatoria contra Hilda Huamanisi Huinta, señaló lo siguiente: a consideración de este tribunal, constituiría una conducta ilícita de falsificación de documentos, ya que se habría adulterado un documento verdadero que pudo dar origen a un derecho u obligación, o también pudo servir para probar un hecho con el propósito de utilizar el documento, lo que en doctrina se denomina como falsedad impropia. Ver folios 280-294. Asimismo, en el numeral 2.5.9 señala: el Ministerio Público, al insistir en la persecución penal, deberá ser escrupuloso en no infringir el principio del ne bis in idem, ya que también existe la disposición fiscal de archivo número 6 del 2019, Paucará, de fecha 28 de octubre del 2019, así como la sentencia absolutoria recaída en el expediente número 56-2018-8-1101 SP-PE-02. En ese sentido, conforme se tiene de la búsqueda de casos archivados como de la consulta al sistema consulta del Ministerio Público contra la imputada Hilda Huamanisi Huinta, se han seguido varias investigaciones y específicamente de la investigación respecto al documento denominado escritura de compra-venta imperfecta de un lote de terreno celebrada entre Donatilda Huamanisi Huinta e Hilda Huamanisi Huinta, de fecha 09 de noviembre del 2012, del terreno denominado Campamento. Se tiene las investigaciones fiscales con archivo consentido, como la carpeta fiscal 2015-183, seguida contra Hilda Huamanisi Huinta por delito contra la fe pública en las modalidades de falsedad material, falsedad ideológica y falsedad genérica, en agravio de la sociedad y de Oriol Huamanisi Huinta y de la sociedad investigación, que ha sido archivada mediante la disposición número 4 de fecha 7 de noviembre del 2015, archivo que fue consentido mediante la disposición número 5 de fecha 15 de diciembre del 2015. Esto de la compra-venta del terreno de fecha 9 de noviembre del 2012, del terreno denominado Campamento. Asimismo, se tiene la carpeta fiscal número 216-332, seguida contra Hilda Huamanisi Huinta por delito contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documento público y uso de documento público falso en agravio de Oriol Virgilio Huamanisi Huinta y de la sociedad, donde respecto a la falsificación de documento público quedó con sobreseimiento consentido. En el expediente número 56 del 2018-8, respecto al uso de documento público falso, Hilda Huamanisi Huinta fue sentenciada por el juzgado unipersonal de Acobamba y, al ser apelada, ha sido absuelta por la Sala Superior de Apelaciones mediante sentencia de vista contenida en la resolución número 13 de fecha 17 de enero del 2019, sentencia que quedó consentida. Asimismo, se tiene la carpeta fiscal número 2019-85, seguida contra Hilda
85-1, seguida contra Hilda Guamaní Sihuinta por delito contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documento público en agravio de Karina Esther Aguilar Calderón y Maximiliano Vilas Ailas y la sociedad, la misma que culminó con archivamiento mediante disposición número 6 del 2019, FPM-Paucará, de fecha 28 de octubre del 2019, de la escritura de compra-venta de fecha 9 de noviembre del 2012, terreno denominado Campamento. Vale decir, contra la procesada Hilda Guamaní Sihuinta, existen investigaciones relacionadas a la falsificación de la escritura de compra-venta imperfecta de un lote de terreno celebrada entre Donatilda Guamaní Sihuinta e Hilda Guamaní Sihuinta de fecha 9 de noviembre del 2012 del terreno denominado Campamento, archivadas. En ese sentido, al insistir en la persecución penal por delito de falsedad ideológica o redireccionar la presente investigación preparatoria por delito contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documentos, tal como ha considerado la Sala Superior de Apelaciones, constituiría infringir o vulnerar el principio del ne bis in idem, toda vez que la persona de Hilda Guamaní Sihuinta ha sido investigada por los delitos de falsificación de documentos, uso de documento público falso, falsedad genérica, falsedad ideológica, conforme se ha verificado de los archivos. Esto con respecto a la escritura de compra-venta imperfecta de un lote de terreno celebrada entre Donatilda Guamaní Sihuinta e Hilda Guamaní Sihuinta de fecha 9 de noviembre del 2012, del terreno denominado Campamento, las mismas que han quedado archivadas. En ese sentido, el delito de falsificación de documentos contra Hilda Guamaní Sihuinta ya fue materia de investigación y pronunciamiento por parte de esta Fiscalía Provincial Mixta de Paucará en la carpeta fiscal 2015-183, que guarda conexión entre sí con la carpeta fiscal 2016-332 sobreseída y absuelta en el expediente número 0056 del 2018-8 con la carpeta fiscal 2019-85-1 con archivamiento por tratarse de la misma denunciada, la misma agraviada, los mismos hechos y el mismo fundamento o causa de persecución, por lo que a fin de no aperturar una investigación de manera innecesaria por delito de falsificación de documentos contra Hilda Guamaní Sihuinta, resulta pertinente analizar y establecer la concurrencia de los elementos del ne bis in idem. En ese contexto, el Tribunal Constitucional ha dejado establecido que el contenido esencial constitucionalmente protegido del ne bis in idem debe identificarse en función a sus dos dimensiones, formal y material. En tal sentido, en su formulación material, el enunciado según el cual nadie puede ser castigado dos veces por un mismo hecho. Su aplicación impide que una persona sea sancionada o castigada dos o más veces por una misma infracción cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento. En su vertiente material, tal principio significa que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos, expresa la imposibilidad de que recaiga dos sanciones sobre el mismo sujeto por una misma infracción, puesto que tal proceder constituiría un exceso del poder sancionador contrario a las garantías propias del Estado de Derecho. En ese sentido, el caso materia de análisis se aprecia
la concurrencia del presupuesto de identidad de la persona perseguida penalmente, por cuanto en las carpetas fiscales 2015-183-20, 2016-332, 2019-85-1, se tiene como imputada al mismo sujeto, es decir, a Hilda Huamanisihuinta. De igual forma, se tiene el elemento denominado identidad del objeto de persecución, debido a que ambos casos se atribuye a Hilda Huamanisihuinta haber presuntamente falsificado documentos, escritura de compra-venta imperfecta de un lote de terreno celebrada entre Donatilda Huamanisihuinta e Hilda Huamanisihuinta, de fecha 9 de noviembre del 2012, y haber dado uso el documento público falso. Finalmente, el presupuesto de identidad de la causa de persecución resulta también verificado, por cuanto el fundamento de los ilícitos supuestamente realizados por la investigada Hilda Huamanisihuinta se encuentran referidos al bien jurídico contra la fe pública en sus modalidades de falsificación de documentos, uso de documento público falso, falsedad ideológica y falsedad genérica. En ese sentido, no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación. No hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. Del análisis de los actos de investigación efectuados y los elementos de convicción recolectados en la etapa de investigación preparatoria, se concluye que no es posible fundamentar razonablemente una acusación y no existe la menor posibilidad de efectuar actos de investigación adicionales que puedan cambiar la situación existente, ni redireccionar la persecución penal por delito de falsificación de documentos, toda vez que por dichos delitos ya fue investigada la procesada Hilda Huamanisihuinta, como también por delito de falsedad ideológica, tal como se tiene de la carpeta fiscal número 2015 del 183-0, siendo todas por la denuncia interpuesta por don Oriol Virgilio Huamanisihuinta, quien, a sabiendas que ya había sido investigada por ese delito y archivado el caso, volvió a denunciar en el año 2016 por falsificación de documentos, generando la carpeta fiscal 332-2016, en la misma que la procesada Hilda Huamanisihuinta fue absuelta por la Sala Superior, de cuyo proceso nace la presente investigación por delito de falsedad ideológica. En ese sentido, este despacho fiscal considera que no existe razonablemente la posibilidad de requerir la acusación en contra de la procesada Hilda Huamanisihuinta por delito de falsedad ideológica, ni redireccionar el requerimiento o nueva investigación preparatoria por delito de falsificación de documentos, a fin de no infringir el principio del nebis in idem, que implica no volver a investigar por un hecho que ya fue investigado. En consecuencia, estando a los fundamentos del Ministerio Público, reformulando el requerimiento anterior, que consistió en una acusación fiscal, solicita en el presente caso el sobreseimiento de la presente investigación preparatoria seguida en contra de Hilda Huamanisihuinta como presunta autora del delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad ideológica en agravio del Estado, Poder Judicial y la sociedad, en aras de no infringir el principio del nebis in idem.
no pronunciándome con respecto al procesado Pedro Arrotoma Enríquez, toda vez de que ha sido absuelto por el juzgado unipersonal de Huancavelica y ha quedado consentida dicha absolución. Siendo esta, señor magistrado, la parte formal de la presente requerimiento de sobreseimiento. Muchas gracias. Muy bien. El Ministerio Público ha concluido el requerimiento en su integridad, autora, ¿no? Sí, señor magistrado, me faltan los elementos de convicción dependiendo de este pronunciamiento. Gracias. Bien, en todo caso, me dice que tiene pendiente los elementos de convicción. En todo caso, le agradeceríamos que de manera sintética y puntual se sirva a sustentarlos, específicamente los que tienen mayor relevancia para el requerimiento formulado. Gracias, señor magistrado. Los elementos de convicción, señor magistrado, son los siguientes. El reporte de consulta del Ministerio Público, donde la procesada Hilda Huamanisi Huinta cuenta con 21 investigaciones, en su gran mayoría, por delitos de falsificación de documentos. Ver folios 295-296. La carpeta fiscal 2015-193-0, seguida contra Hilda Huamanisi Huinta por delito contra la fe pública en sus modalidades de falsedad material, falsedad ideológica y falsedad genérica, en agravio de la sociedad y de Oriol Virgilio Huamanisi Huinta y de la sociedad, investigación que ha sido archivada mediante la disposición número 4 de fecha 7 de noviembre del 2015, archivo que fue consentido mediante disposición número 5 de 15 de diciembre del 2015. Esto de la escritura de compra-venta imperfecta de un lote de terreno celebrada entre Donatilda Huamanisi Huinta e Hilda Huamanisi Huinta de fecha 9 de noviembre del 2012 del terreno denominado Campamento. La carpeta fiscal número 216-332, seguida contra Hilda Huamanisi Huinta, por delito contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documento público y uso de documento público en agravio de Oriol Virgilio Huamanisi Huinta y la sociedad, donde respecto a la falsificación de documento quedó consentido el sobreseimiento con la carpeta fiscal número 2016-332 respecto al delito de uso de documento público falso. La procesada Hilda Huamanisi Huinta fue sentenciada por el juzgado unipersonal de Acobamba y al ser apelada ha sido absuelta por la Sala Superior de Apelaciones mediante sentencia de vista consentida en la resolución número 13 de fecha 17 de enero del 2019, sentencia que quedó firme relacionado a la escritura de compra-venta imperfecta de un lote de terreno celebrada entre Donatilda Huamanisi Huinta e Hilda Huamanisi Huinta de fecha 9 de noviembre del 2012 del terreno denominado Campamento, con la carpeta fiscal 2019-85-1, seguida contra Hilda Huamanisi Huinta por delito contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documento público, escritura de compra-venta imperfecta de un lote de terreno celebrada entre Donatilda Huamanisi Huinta de fecha 09 de noviembre de 2012, del terreno denominado Campamento en agravio de Karina Esther Aguilar Calderón y de Maximiliano Vila Ailas, y la sociedad, la misma que culminó con archivamiento mediante disposición número 006 del 2019, de fecha 28 de octubre del 2019, con el informe pericial de grafotecnia del Departamento de Criminalística con relación a la escritura de compra-venta imperfecta de un lote de terreno,
de las firmas atribuidas a las personas de Karina Esther Aguilar y Maximiliano Vila Ailas. Siendo, señor magistrado, estos los documentos más relevantes por los cuales, pues, el Ministerio Público está solicitando el sobreseimiento de la presente causa, señor magistrado. Muchas gracias. Muy bien, con lo sustentado por el Ministerio Público, no se ha formulado oposición alguna al requerimiento de sobreseimiento, no obstante la notificación efectuada. Para los fines del caso, vamos a conceder el uso de la palabra a la defensa técnica de la parte imputada para su pronunciamiento en lo que estime pertinente. Gracias, señor magistrado. En primer lugar, nosotros, en aras del derecho de defensa que le asiste a mi patrocinada Hilda Guamaní Sigüinta, solicitamos a su despacho que se declare fundado el requerimiento de sobreseimiento instado o solicitado por el Ministerio Público que acaba de ser objeto de oralización. En ese sentido, señor magistrado, creemos nosotros y estamos convencidos de que a lo largo de todo este proceso, a pesar de la defensa que efectuó mi patrocinada, en el cual desde un principio, ante esta investigación, ella aseveró y señaló a través de sus declaraciones inmersas en la investigación preparatoria y en la investigación preliminar, que nunca había cometido el ilícito penal que le atribuía en principio el Ministerio Público y que, a decir de la imputación, era el delito de falsedad ideológica contemplado en el artículo 428 del Código Penal. ¿Qué es lo que le atribuía en principio? Se le atribuía como imputada a Hilda Guamaní Sigüinta ser autora de la comisión del delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad ideológica, y la conducta que se le atribuyera que como persona particular había hecho insertar a través del juez de paz de Paucará información falsa, refiriéndose a unas supuestas firmas contenidas en el documento denominado Escritura Pública Imperfecta de fecha 9 de noviembre del 2012, aparentando que los testigos firmantes de dicho documento público se encontraban presentes, resultando falsa dicha información toda vez que estuvieron ausentes en dicho acto de compra. Ello era la imputación concreta. Pero sin embargo, señor magistrado, para que este caso pueda ser sobreseído, tenemos que, conforme al requerimiento de sobreseimiento del Ministerio Público, no existe o concurre la causal o el supuesto contemplado en el numeral. El supuesto contemplado en el artículo 344, numeral 2, literal D del Código Procesal Penal. Esto es decir, que no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento de la imputada. Es decir, señor magistrado, a reformular ya un requerimiento de sobreseimiento, Ministerio Público ha dado que en auto de la investigación preparatoria no existe ningún elemento de convicción que pueda dar sustento a que pueda ser objeto de una acusación mi patrocinada respecto a un delito de falsedad ideológica. Es decir, todos estos elementos de convicción que han sido detallados en el punto número 6 de requerimiento de sobreseimiento y que ha sido oralizado por la representante del Ministerio Público, ninguno de ellos puede demostrar como acto de investigación la figura delictiva que le atribuyen a la entonces encausada, señor magistrado. Es por eso que esta causal sobreviene y debe ser amparado el requerimiento de sobreseimiento. Máxime, señor magistrado, que incluso todo esto se da
a razón de que, en principio, mi patrocinada fue objeto de una acusación y posterior desarrollo del juicio oral donde obtuvo a menester del juzgado unipersonal penal de Acobamba una sentencia condenatoria que, apelada a la misma y con los fundamentos o agravios expresados en el recurso de apelación, la sala penal, a través de la sentencia de vista con número de fecha contenida en la resolución número 14 del 22 de agosto del 2022, declaró fundada la apelación y declaró nulo el juicio oral, y consiguientemente se debería tener en cuenta de que hay muchos procesos o investigaciones penales donde ya se tuvo una investigación relacionada a este documento, que este documento, señor magistrado, es auténtico, original, y no versa en ningún tema, un tema de falsificación. Sin embargo, como ya fue absuelto en diferentes causas, no podríamos atentar contra el principio del nebis in idem, como ha señalado también la representante del Ministerio Público. Consiguientemente, señor magistrado, los hechos demuestran que en relación a esa presunta conducta de hacer insertar datos falsos en este documento en materia de marras, en ningún momento hay un elemento de convicción suficiente para poder proponer o conllevar un juicio oral en contra de la acusada. Máxime que su despacho también ya ha tenido conocimiento de la postura de esta defensa en las audiencias anteriores, donde nosotros hemos contradecido o hemos contradecido la acusación que en principio fue postulado, en este caso, por el Ministerio Público, y donde su despacho solicitó que el Ministerio Público, propiamente dicho, como titular de la acción penal, reformule los hechos o recondicione los hechos en una acusación, pero sin embargo, ningún elemento de convicción calza o atribuye o da lugar a que pueda haber una acusación en contra de mi patrocinada Hilda Guamaní Sigüinta. Consiguientemente, más por el contrario, todos los elementos de convicción acopiados hasta el momento en la investigación preparatoria, ninguno de ellos puede satisfacer un requerimiento de acusación. Es por ello que el sobreseimiento se da en la medida de que no existe ningún elemento de convicción que haya demostrado objetivamente hasta este momento de la causa y que relacione a Hilda Guamaní Sigüinta como autora de un delito de falsedad ideológica, y menos hayan demostrado estos elementos propiamente dichos y señalados en el requerimiento de sobreseimiento que Hilda Guamaní haya hecho insertar a través del funcionario público una mentira o una declaración falsa que se contenga en el documento. Lo que está en cuestión, y desde el principio fue objetado por esta defensa, es que se hayan incluido o insertado al documento firmas, pero sin embargo ello no calza en el propósito de una imputación de una falsedad ideal. Y si fuera el caso, como expresó el Ministerio Público, sería, y también la propia Sala Penal de Apelaciones de Huancavelica, sería un hecho relacionado a un presunto delito de falsedad impropia, lo cual, conforme a las vastas investigaciones que ha hecho mención el Ministerio Público, y que son incluso 21 investigaciones penales, incluidos procesos penales donde fue absuelto mi patrocinada, no podría volverse a repetir ni poderse conllevar una nueva investigación donde se le tenga como imputada nuevamente por hechos que ya ha habido pronunciamiento expreso y que tienen la condición de cosa decidida. Consiguientemente, señor magistrado, la causal en el cual se ampara el Ministerio Público resulta objetiva y válida para declarar que se sobresea la causa y se archive en favor de mi patrocinada. Máxime, señor magistrado, que también este proceso ya tiene muchos años y mi patrocinada viene sufriendo ya, como se dice, consecuencias de investigaciones desde el año 2015, como está aprobado conforme a las carpetas fiscales del cual ha hecho mención el Ministerio. Por lo tal, creemos nosotros que incluso su despacho también podría recondicionar o que diga, señalar que también la conducta que mi patrocinada se le atribuye también resultaría atípica, señor magistrado.
Por consiguiente, eso es lo que ponemos a consideración de su despacho y consiguientemente solicitamos que en aras de un principio de legalidad, atendiendo a los hechos en materia de este proceso, sea declarado fundado el requerimiento de sobreseimiento solicitado por el Ministerio Público. Muchas gracias. Muy bien. Con lo sustentado por la defensa técnica de la imputada, vamos a pedirle algunas precisiones al Ministerio Público. Estamos advirtiendo de que inicialmente se ha formulado requerimiento de acusación en el caso de autos. Sin embargo, el requerimiento acusatorio ha estado o ha comprendido tanto a Pedro Arrotoma Enríquez como a Hilda Guamaní Sihuinta. Posteriormente, se ha conocido que habría algún pronunciamiento del colegiado superior respecto a la situación jurídico-procesal de Pedro Arrotoma Enríquez. Bueno, esto entendiéndose que existió una sentencia tanto en los seguidos contra Pedro Arrotoma Enríquez e Hilda Guamaní Sihuinta, que el colegiado superior declaró nulo. Sin embargo, este habría sido declarado nulo en el extremo de Hilda Guamaní Sihuinta, en tanto que respecto a Pedro Arrotoma Enríquez se habría mantenido la absolución que se ha dictado en su contra, es decir, se encontraría resuelta su situación jurídico-procesal. Sin embargo, el Ministerio Público en su oportunidad ha formulado acusación fiscal contra ambos procesados, es decir, se encontraría pendiente la situación jurídico-procesal de Pedro Arrotoma Enríquez. Sobre el particular, el Ministerio Público, por favor, ¿podría precisarnos o alcanzarnos algunas aclaraciones? Muchas gracias, señor magistrado. Señor magistrado, el juzgado unipersonal de Acobamba había absuelto contra Pedro Arrotoma Enríquez. Y esa absolución, señor magistrado, ha quedado consentida con resolución número 28 del 28 de abril del 2022. En ese sentido, señor magistrado, el pronunciamiento que se abocó para declarar la nulidad de la sentencia ha sido respecto a Hilda Guamaní Sihuinta, nada más, ya no contra Pedro Arrotoma Enríquez. Eso es lo que se ha entendido, señor magistrado, y la sala ya no hace mención respecto a Pedro Arrotoma Enríquez, ya no ha hecho mención en la sala. Correcto. Muy bien. Sin embargo, estamos advirtiendo que mediante disposición de formalización y continuación de investigación preparatoria del 25 de diciembre del 2019, se ha comprendido a Pedro Arrotoma Enríquez y a Hilda Guamaní Sihuinta como presuntos autores del delito de falsificación de documento público, y en el caso de Pedro Arrotoma Enríquez por el delito de falsedad ideológica, es decir, existe una formalización de investigación preparatoria contra Pedro Arrotoma Enríquez. Y si bien esta formalización ha derivado de la sentencia de vista o de el proceso que se ha seguido tanto contra Pedro Arrotoma Enríquez e Hilda Guamaní Sihuinta y que ha culminado con la sentencia del juzgado unipersonal de la provincia de Acobamba, sin embargo, estaría pendiente un pronunciamiento definitivo sobre Pedro Arrotoma Enríquez. Aclarando un poco el panorama, si se ha formalizado investigación preparatoria y puesto en conocimiento del órgano jurisdiccional, debe existir un pronunciamiento del Ministerio Público para los fines de la acusación o el sobreseimiento. Entendemos que al encontrarse ya resuelta la situación jurídica del procesado,
En todo caso, entendemos de que estaría presentándose igualmente la excepción de cosa juzgada, es decir, ya se ha resuelto esta situación jurídico-procesal. Sin embargo, no hay un pronunciamiento específico por parte del Ministerio Público respecto a Pedro Arotoma Enríquez, dado que, como se reitera, se ha formalizado investigación preparatoria y debe existir un pronunciamiento jurisdiccional final, sea por la condena o el sobreseimiento. Sobre el particular, el Ministerio Público en todo caso nos deja entender de que estaría concurriendo una excepción de cosa juzgada. Perfectamente, señor magistrado. Concurriría una excepción de cosa juzgada contra Pedro Arotoma Enríquez, toda vez de que en primera instancia, es decir, el juzgado de unipersonal ha absuelto y contra la citada persona ha quedado consentida la absolución. En ese sentido, señor magistrado, ya el Ministerio Público en esta etapa no se ha pronunciado con respecto a Pedro Arotoma Enríquez. Sin embargo, señor magistrado, en el supuesto caso negado, también estaría quedando también sobreseído contra Pedro Arotoma Enríquez, señor magistrado. Muchas gracias. Bien, sobre este último particular, ¿algún pronunciamiento, alguna tingencia por parte de la defensa técnica presente? Sí, efectivamente, señor magistrado, como ha expresado la representante del Ministerio Público, esta defensa concuerda con lo dicho. Es más, lo advertido por su despacho tiene fundamento en que este proceso fue objeto de una sentencia en primera condenatoria, luego declarar nula. En ese sentido, creo que la situación de Pedro Arotoma Enríquez ya ha sido también precisado por el Ministerio Público también en su requerimiento de sobreseimiento, donde hace mención que toda vez que ha sido absuelto por el juzgado unipersonal de Acobamba, la misma ha quedado consentida. Por lo tanto, también se da el caso de que existe una cosa juzgada en favor de este encausado en principio. Por lo tanto, el pronunciamiento podría ser integrado también por parte del despacho judicial. Muchas gracias. Muy bien. Correcto, se da por cerrado el debate. Se procede a emitir la resolución respectiva. Autos vistos oídos, el requerimiento de sobreseimiento formulado por la Fiscalía Provincial Mixta de Paucará contra Hilda Huamaní Siwin por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica en agravio de la sociedad, Estado, Poder Judicial. Considerando que el Ministerio Público ha postulado su requerimiento de sobreseimiento, teniendo en cuenta los hechos que se habrían atribuido a Hilda Huamaní Siwinta. Esto es, que sería la persona que hizo insertar a través del juez de paz de la localidad de Paucará, Pedro Arotoma Enríquez, información falsa en el documento denominado Escritura Pública Imperfecta de fecha 9 de noviembre del 2012, aparentando que los testigos firmantes de dicho documento se encontraban presentes, resultando falsa dicha información, toda vez que estuvieron ausentes en el acto de compra-venta. Se precisa igualmente que se atribuyó a Pedro Arotoma Enríquez la autoría del delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad ideológica por insertar en su condición de juez de paz información proporcionada por Hilda Huamaní Siwinta cuando este resultaba un hecho totalmente falso. Esto es, que los testigos firmantes del documento se encontraban presentes cuando en realidad no era cierto, debido a que estuvieron presentes en dicho acto consignándose en el rubro de firmas de testigos posteriormente. Considerando que en ese sentido el Ministerio Público ha postulado el requerimiento de sobreseimiento dentro del marco normativo del artículo 344, inciso segundo, literal D del Código Procesal Penal, esto es, que no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación o no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. Siendo así, el Ministerio Público ha precisado que conforme a los antecedentes que han dado lugar a la formación de esta causa penal, Hilda Huamaní Siwinta y Pedro Arotoma Enríquez
han sido objeto de un requerimiento de acusación por los delitos contra la fe pública en la modalidad de falsedad ideológica, que luego del desarrollo del juicio oral respectivo, mediante sentencia del 7 de abril de 2022, se condenó a Hilda Huamanizi Huinta a la pena de 3 años suspendida en su ejecución y absolvió a Pedro Rotoma Enríquez. Sentencia que fue declarada consentida respecto a Pedro Rotoma Enríquez y apelada respecto a Hilda Huamanizi Huinta, siendo que el colegiado superior, mediante sentencia de vista, condenó nula la sentencia condenatoria contra Hilda Huamanizi Huinta y nulo el juicio oral, disponiendo se retrotraiga la causa hasta la etapa intermedia. En ese sentido, el colegiado superior ha considerado que existiría una conducta que califica dentro del delito de falsificación de documentos, ya que se habría adulterado un documento verdadero que podría haber dado origen a un derecho u obligación. Igualmente, ha considerado que el Ministerio Público debería de tener cuidado respecto al principio del ne bis in idem, ya que habría existido una disposición de archivo fiscal en su oportunidad, así como la sentencia absolutoria recaída en el expediente 56-2018-8. Considerando que en ese sentido, el Ministerio Público ha considerado que el insistir en la persecución penal por el delito contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documentos, tal como ha considerado la Sala Superior de Huancavelica, constituye infringir el principio de bis in idem, ya que Hilda Huamanizi Huinta ha sido investigada por los delitos de falsificación de documentos, uso de documento público falso, falsedad genérica y falsedad ideológica, conforme la información del archivo del Ministerio Público. Y respecto a la escritura de compraventa del lote de terreno contra Donatilda Huamanizi Huinta e Hilda Huamanizi Huinta, estas habrían quedado archivadas. En ese sentido, invoca el principio de ne bis in idem respecto al delito de falsificación de documentos, y que, dicho sea de paso, no es objeto del presente proceso, sino sirve como contexto y antecedente para los fines de la verificación de la presente causa. Así señala que en el caso de autos existe identidad en cuanto a los procesos que se le ha seguido anteriormente a Hilda Huamanizi Huinta. En ese sentido, invocando nuevamente el principio o la causal de sobreseimiento de la imposibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y que no hay elementos suficientes para solicitar el enjuiciamiento del imputado, señala que del análisis de los actos de investigación y los elementos de convicción se concluye que no es posible fundamentar razonablemente una acusación y no existe la posibilidad de efectuar actos de investigación adicionales que puedan cambiar la situación existente, ni redireccionar la repercusión penal o la persecución penal por el delito de falsificación de documentos, toda vez que ya fue investigada Hilda Huamanizi Huinta, como también por el delito de falsedad ideológica, tal como es de verse de la carpeta fiscal 2015-183, siendo que por la denuncia interpuesta por Oriol Virgilio Huamanizi Huinta, quien a sabiendas que ya había sido investigada por este delito y archivado el caso, volvió a denunciar en el año 2016 por falsificación de documentos, generando la carpeta fiscal 332-2016, la misma que la procesada Hilda Huamanizi Huinta, en la que fue absuelta, de cuyo proceso nace esta investigación por falsedad ideológica. En ese sentido, el Ministerio Público estima que no existe la posibilidad de requerir acusación en contra de Hilda Huamanizi Huinta por el delito de falsedad ideológica, ni redireccionar el requerimiento o nueva investigación por el delito de falsificación de documentos para no infringir el principio de ne bis in idem, que implica no volver a investigar por un hecho que ya fue investigado. Por lo que reitera su requerimiento de sobreseimiento de la causa a favor de Hilda Huamanizi Huinta, considerando que en el caso concreto resulta evidente
que los hechos vinculados con el delito o la presunta comisión del delito de falsedad ideológica en contra de Hilda Guamaní Sigüinta ya han sido objeto de un pronunciamiento anterior y que alcanza la condición de cosa juzgada, de tal manera que más allá de efectuar los análisis respectivos, existiendo un consenso entre el Ministerio Público y la defensa técnica de la parte imputada, es decir, no ha surgido en el contradictorio aspectos o cuestionamientos que merezcan ser debatidos y analizados, sino que por el contrario se coincide en que estos hechos ya han sido materia de un pronunciamiento anterior, así como que Hilda Guamaní Sigüinta ha seguido diversos procesos vinculados con la causa que nos ocupa, teniéndose en cuenta, además, que los hechos datan del año 2013. Habiéndose seguido diversos procesos judiciales que eventualmente atentan contra el principio de plazo razonable, toda vez que no se puede mantener en zozobra a un justiciable pendiente de tener u obtener una decisión jurisdiccional sobre su situación procesal en cualquiera de los sentidos, es decir, a través de una condena o a través de una absolución o sobreseimiento conforme pudiera corresponder, correspondiendo en el caso de autos emitir un pronunciamiento definitivo, teniéndose en cuenta también todo el recurso procesal que se advierte en el caso de autos. Considerando que en ese sentido, los hechos vinculados a Hilda Guamaní Sigüinta, esto es, que habría hecho insertar en el documento de escritura pública de fecha 9 de noviembre del 2012, información falsa, es de advertirse, conforme lo ha señalado el Ministerio Público, y se reitera que estos hechos ya han sido materia de un pronunciamiento anterior. De tal manera que la reapertura de un proceso penal con hechos que ya han merecido un pronunciamiento y han generado el archivamiento del caso, evidentemente en mérito a las denuncias interpuestas y que no han permitido verificar esta circunstancia, han dado lugar a que nuevamente exista un requerimiento en su oportunidad de acusación en contra de Hilda Guamaní Sigüinta y posteriormente, en el caso de autos y previa a la verificación del proceso penal y lo acontecido en lo seguido contra Hilda Guamaní Sigüinta, el requerimiento de sobreseimiento. Considerando que en ese sentido concurre la causal invocada por el Ministerio Público, dado a que teniéndose en cuenta el principio de plazo razonable, que en el caso de autos ha sido demasiado extendido y ha requerido diversos pronunciamientos jurisdiccionales, no existe mayor posibilidad de incorporar datos a la investigación. Igualmente, ello permite entender de que no existen elementos suficientes para solicitar el enjuiciamiento de la
imputada, teniéndose en cuenta que concurre el principio de nem bis in idem, que igualmente se traduce en la necesidad de amparar, incluso de oficio, la excepción de cosa juzgada, toda vez que no es posible revivir un proceso con identidad de hechos y sujetos procesales que ya han merecido una decisión definitiva sobre esta situación jurídico-procesal. Considerando que en el mismo sentido debe tenerse en cuenta que respecto a Pedro Arotoma Enríquez, el Ministerio Público ha formalizado investigación preparatoria y en su oportunidad ha requerido acusación fiscal contra dicha parte procesal. Sin embargo, a raíz de la reformulación del presente requerimiento, el Ministerio Público únicamente postula el requerimiento de sobreseimiento contra Hilda Guamaní Sigüinta, bajo el entendido de que respecto a la situación jurídica de Pedro Arotoma Enríquez, existe una sentencia absolutoria dictada por el juzgado unipersonal de la provincia de Acobamba, habiendo culminado con ello el pronunciamiento definitivo sobre la causa seguida contra Pedro Arotoma Enríquez, lo que en suma significa que igualmente, aun cuando no lo ha postulado el Ministerio Público y a efectos de evitar mayores nulidades, concurre la excepción de cosa juzgada, toda vez que la situación jurídico-procesal de Pedro Arotoma Enríquez ya fue resuelta en su oportunidad y existe la prohibición de volver a reiniciar un proceso con una decisión judicial que ya ha tomado una decisión final respecto a Pedro Arotoma Enríquez. Estando a lo expuesto precedentemente y teniendo en cuenta el contradictorio, no habiéndose formulado mayor oposición en cuanto al requerimiento de sobreseimiento formulado por el Ministerio Público, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Acobamba declara fundado el requerimiento de sobreseimiento total de la causa a favor de Hilda Guamaní Sigüinta. Igualmente, de oficio, se dispone o se ampara la excepción de cosa juzgada a favor de Hilda Guamaní Sigüinta y de Pedro Arotoma Enríquez, sobreseyéndose igualmente la causa en forma total contra ambos procesados. Se dispone que una vez consentida y o ejecutoriada que sea la presente resolución, se proceda a la anulación de los antecedentes judiciales y o policiales que pudieran haberle generado la presente causa a los acusados o a los procesados Pedro Arotoma Enríquez e Hilda Guamaní Sigüinta, disponiéndose igualmente el archivamiento de los actuados una vez consentido y ejecutoriada que sea la presente resolución donde corresponda. Bien, se ha emitido la resolución respectiva, se tiene por notificado en este acto a los presentes, se consulta al Ministerio Público si tuviera alguna observación. Conforme, señor magistrado, solicitar una copia del acta una vez confeccionada. Muchas gracias. Muy bien, por la defensa técnica de la parte imputada. Sí, señor magistrado, estamos conformes en el extremo que declara fundado el sobreseimiento total del proceso seguido contra Hilda Guamaní en el extremo de falsedad ideológica, pero sin embargo pedimos una aclaración en el sentido de que usted declara también fundada de oficio una excepción de cosa juzgada y el sobreseimiento total a favor de Hilda Guamaní Sigüinta, pero no ha mencionado el ilícito penal, sería el de falsedad, de falsificación de documentos, ¿sería ello, señor magistrado? Correcto, muy bien, muy bien. Estando lo observado por la defensa técnica, vamos a aclarar que el sobreseimiento total de la causa se ha dictado amparando el requerimiento fiscal contra o a favor de Hilda Guamaní Sigüinta como autora del delito contra la fe pública en su modalidad de falsedad ideológica en agravio de la sociedad, Estado, Poder Judicial. Igualmente, la excepción amparada de oficio de cosa juzgada es a favor de Hilda Guamaní Sigüinta, también como autora del delito contra la fe pública en su modalidad de falsedad ideológica en agravio de la sociedad, Estado, Poder Judicial. Asimismo, a favor de Pedro Arotoma Enríquez,
por el delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad. A ver, vamos a ver un momentito. Igualmente, sí, por el delito de falsedad ideológica en agravio del Estado, la sociedad del Estado, en este caso, el Poder Judicial. Bien, en ambos casos aclaramos que se trata del delito de falsedad ideológica y que ha dado lugar a la formación de esta causa penal. Bien, ¿alguna observación adicional por la defensa técnica de la imputada? Ninguna, señor magistrado, conforme. Solamente bien. que se nos notifique el acta y la resolución una vez confeccionada. Bien, otórguese copia del acta de la presente audiencia tanto al Ministerio Público como a la defensa técnica de la parte imputada, una vez confeccionado para los fines pertinentes. Igualmente se dispone la notificación con el acta de la presente audiencia a la parte agraviada para los fines del caso. Con lo que concluye la presente audiencia siendo 9:53 de la mañana. Buenos días. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos. Gracias. Buenos días con todos los presentes.